Ok, muy bien. Entonces, como Daniela les dijo, vamos a hablar sobre el desplazamiento de abomaso hoy. Solo tenemos un tiempito cortito aquí hoy. Entonces, y desplazamiento de abomaso tiene muchísimas cosas en que podemos hablar. Entonces, vamos a empezar y como siempre puede poner sus preguntas en la caja de Q&A. Entonces, ¿qué es el desplazamiento de abomaso? Entonces, eso nos refiere a eso con muchos diferentes nombres. Entonces, solo para asegurarnos que estamos en la misma página, empezamos con unos de los nombres que usamos aquí en los Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, aquí digamos DA o DA en inglés, ¿no? Por desplazamiento de abomaso. Pero hay dos tipos, y vamos a hablar más de eso, a la izquierda y a la derecha. A la derecha, digamos, se llama LDA por left o izquierda, left en inglés, y RDA a la derecha o right en inglés. Entonces, esos son los más usados, más comunes. También a veces hay gente que dice, se llaman estómago torcido, porque es una torsión más o menos del estómago. Es muy importante que empezamos con la anatomía digestiva. La vaca es muy, pero muy diferente de los seres humanos y los gatos, perros, cosas así. Entonces, aquí voy a poner mi... Entonces, aquí la vaca está comiendo, tenemos el esófago. Y la comida entra uno de dos lugares, el rumen o la panza o el retículo. Depende de cuánto pesa la comida. Entonces, si las partes más pesadas van directamente al retículo y particulares o partes más leves van al rumen. Después van al ómaso y últimamente a abomaso. Esos son los cuatro partes del estómago. El rumen y retículo tiene 85% de toda la comida entre los estómagos. Entonces, el rumen o la panza es el más grande, mucho más grande en otras partes. Es más o menos 50 galones o Ah, sí, no estoy pensando en litros, disculpa, pero es casi eh, 20 litros. Y el omaso o, y abomaso no más cuenta por 15% más de la comida. Entonces, em, estamos enfocando aquí en la anatomía de vuelta, pero un poco más en detalle. Entonces, entra la comida aquí y va a ir en el rumen y pasa tiempo en el rumen aquí o en la panza em, fermentando. Hay fermentación que pasa en el rumen para ayudar a la vaca a ser poder am, a digerir o a, a ser disponible a comer plantas. Y nosotros no podemos, pero ella sí por la fermentación que pasa en esta zona con las bacterias y otros microbios. Em, cada uno de estas fotos aquí son fotos de el interior de cada parte del estómago. Y como pueden ver, son muy diferentes, la interior o mucosa, digamos. Entonces, esto aquí en el rumen es como deditos chiquititos.
y eso es donde vive todos los microbios y eso. Y la mitad está llena de fluida. Aquí pasando al segundo parte del retículo, eso se refiere al panal de abejas o retículo, pero parece como panal de abejas. Aquí pasa fermentación también. Va después al tercer parte de estómago, el omaso. El omaso se ve que fuera páginas del libro. Entonces, esa parte es donde absorbe la mayoría del agua en la dieta o fluido. Últimamente le pasa a el abomaso. El abomaso es el parte en que vamos a enfocar hoy. El abomaso es el parte del estómago más parecido a los que nosotros tenemos, los monogástricos, que tenemos nomás un estómago. Y eso se llama el estómago verdadero, porque en esta zona, esta parte, em, es donde pasa digestión enzimática o digestión. Aquí, eso es una foto de uno verdadero, el estómago verdadero, en parte interior, y eso es donde hay producción de cloruro de hidrógeno, o es lo mismo decir los jugos gástricos. Aquí tenemos un video de lo que pasa cuando tenemos un desplazamiento de abomaso a la izquierda para orientar todos. Em, Eso es parte del frente de la vaca. La cabeza está aquí, esófago aquí entrando. Estamos mirando hacia la derecha, el lado derecho de la vaca. Aquí está la cola. Esta parte de aquí es el hígado y el abomaso está aquí. Eso es la posición normal. El abomaso está abajo a la derecha del abdomen de la vaca. Eso es normal. Em, y la salida del abomaso está hasta aquí y todos los intestinos, colon, correcto. Vamos a mirar lo que pasa. Está llenando con gas ahora y podemos ver, va a pasar abajo del rumen. El rumen está aquí ahora. Eso es el rumen y el abomaso fue abajo del rumen y llenó con mucho gas. Está al otro lado, a la izquierda de la vaca. Eso es el desplazamiento más común. 90% de los desplazamientos de abomaso van a la izquierda. Disculpa, mi pantalla está cambiando muy, pero muy lento. Está lloviendo aquí hoy, entonces tal vez mi computadora está cansada. Ok, aquí estamos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un desplazamiento a la derecha? Entonces, de nuevo, eso es el abomaso a la derecha y parte de abajo del abdomen. Está empezando de inflar con gas, inflando, inflando, inflando. Aquí tenemos la RDA. Vamos a enfocar aquí nomás en esta parte. Una de las cosas más importantes saber sobre em, los desplazamientos de abomaso que va a la derecha es que son una emergencia. ¿Pero por qué? Son emergencias porque
muchas veces o a veces se giran en esta dirección, es ante la dirección del reloj. Y cuando esta pasa, hay arterias y en la pared del aguamaso que se cortan cuando gira. Entonces hay mucha presión y se corta el sangre, el flujo de sangre hasta la pared del aguamaso. Y con tiempo, como puede imaginar, esta va a causar mucho daño al estómago, al aguamaso, o va a matar el tejido del aguamaso. Entonces, eso es porque eso es una emergencia. A la izquierda eso no pasa. Entonces, la vaca sí debemos corregir el problema lo más rápido posible, pero no tiene tanto riesgo. Entonces, vamos a hablar en general de la incidencia del desplazamiento de Abamaso. Entonces, en los Estados Unidos en 2014 em, hicieron un estudio em, y coleccionaron datos de muchísimos ranchos en los estados en gris. Y ellos reportaron que la incidencia de desplazamiento de abomazo en sus actos, el promedio era 2.2%. Pero era una gran diferencia, encontraron una gran diferencia en los rebaños del oeste de los Estados Unidos y el noreste. Entonces puede ver, había muchos más casos en el este de los Estados Unidos, 3.2 en vez de menos de 1%. Entonces, ¿por qué? Em, Vamos a hablar más de los factores de riesgo siguiendo adelante, pero voy a decir a los que no están familiar con los rebaños en un parte de los Estados Unidos o otro. En general, los rebaños en el oeste de los Estados Unidos em, tienen menos sobrepopulación, tienen más espacio. Las vacas usualmente tienen espacio afuera para correr, para caminar afuera y tienen un poco de diferentes dietas también. Esta zona en el este tenemos más sobrepopulación de vacas y diferente clima, cosas así. Entonces, pensar en eso. También este estudio reportó la incidencia de desplazamiento de abomazo por tamaño de rancho, cuántas vacas em, tenía cada rancho. Entonces, los ranchos más pequeños, los que tenían menos de 100 vacas, reportaron un promedio de 2.8 de vacas en lactancia que tenían un caso de desplazamiento de abomazo durante su lactancia. En las granjas de tamaño medio, entonces entre 100 vacas y 500 vacas, reportaron más vacas con desplazamiento de abomazo, más que los otros, 3.4%. Y los ranchos más grandes, entonces más de 500 vacas, reportaron el número más bajo, 1.8%. Entonces, podemos imaginar que no es solo por la cantidad de vacas, pero muchas diferencias en cómo manejamos las vacas. Entonces, ¿cuál vaca está afectada con desplazamiento de abomazo? Aquí tenemos el principio de lactancia con el parto y el secado aquí. Entonces, es un trastorno de vacas frescas principalmente.
como puede imaginar por el serie que estamos ahora. Em, el, el primer, em, la primera 2 semanas o 14 días reportaron más de la mitad de los desplazamientos de Abomaso. Eso es cuando pasan. 80% de desplazamientos del abomazo ocurren entre la primera mes de la lactancia. Entonces hay que enfocar en las vacas frescas cuando estamos pensando en cómo mejorar el nivel de desplazamiento de abomazo. Pero no hay que olvidar que hay 20% de los casos que pasan después de la primer mes. Entonces, esos pueden ser por diferentes razones, diferentes factores. También cuando hablamos de los desplazamientos de abomazo a la derecha y la izquierda, los de que va a la izquierda enfocan más en primera vez. Los de que van a la derecha podemos ver en cualquier momento. Podemos ver los a la izquierda también en cualquier momento, pero estoy diciendo que los que van a la derecha no son tan concentrados en la primera vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa en respecto a la anatomía? ¿Qué es el proceso de desplazamiento? Entonces, primeramente, lo que necesita pasar es que los músculos se relajan de y los músculos de la pared del abomazo se relajan. Eso refiere o se llama atonía, no tiene tono. Y después de que se relajan los músculos, los llena con gas. Puede ver eso usualmente el abomazo está aquí, está llenando con gas, después de no tiene tono y está llenando más. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es la patofisiología? Patofisiología nomás refiere a qué está pasando en el sistema que no está correcto, que está fuera del normal. Entonces, la transmisión aquí, ¿qué causa la bajada de tono? Entonces, músculos más flácidos. ¿Ok? Fue unas cosas que han encontrado en estudios en el pasado son una bajada de transmisión neurológico. Entonces, por muchas razones, los nervios no están transmitiendo normalmente sus señales a los músculos. A veces es por una bajada de calcio. Y ya hablamos de eso. Doctora Daniela habló de hipocalcemia en otra presentación. Entonces, muchos factores que causan eso. También una bajada de potasio. No, nosotros no vemos eso mucho hoy en día en los Estados Unidos porque es muy controlado por la nutrición. Endotoxemia. Endotoxemia refiere a un parte de un tipo de bacteria que se llama gram negative. Es un tipo de bacteria que podemos encontrar, un grupo de bacterias que podemos encontrar causando mastitis o nitritis, infección de útero o infección de la ubre. Y esa puede liberar una toxina por el sistema y puede afectar los músculos y cómo funcionan. También cetosis. Cetosis puede causar atonía o bajada de tono. Y hablamos, doctor Schunemann, de eso la semana pasada. So, después de que el músculo no está funcionando bien, empieza a llenar con gas. Y eso es por muchas razones, pero uno de esos es cuando tenemos una dieta con más grano o concentrados,
aquí, como eso es un foto de maíz, esa causa diferentes cosas pasar en el rumen. Una de las cosas es que ah, va muy rápido, mucho más rápido la comida entre todos los estómagos. Entonces pasan del rumen mucho más rápido y esa causa em, al alimento entrar el abomaso en una forma diferente y esa causa un cambio en el pH. Si esa pasa, o cuando esa pasa, hay fermentación que ocurre en el abomaso y eso no es normal. Usualmente la fermentación, como dije antes, pasa en el rumen. Entonces, cuando la fermentación pasa en el abomaso, se llena con gas, produce gas. Y eso es una cosa principal que pasa en los desplazamientos de abomaso. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Hay muchísimas. Entonces, uno principal es sobre qué tipo de vacas tenemos. Que hemos visto una diferencia en la incidencia de desplazamiento de abomaso em, en los últimos 100 años. Entonces, y las vacas son muy diferentes ahora aquí. Entonces, esa vaca es un Holstein. Y esa aquí es una mezcla que se llama Kiwi Cross. Es un- una mezcla de razas de Holstein y de Jersey, y más chiquita, más cortita. Y pueden ver la diferencia. El Holstein tiene una profundidad de abdomen mucho más profundo, ¿no? Aquí, entonces mucho más espacio por los órganos mover. Aquí, en las vacas de Jersey, las vacas más cortas, más bajadas, la profundidad del abdomen es mucho más pequeño. Y eso es un factor de riesgo, la profundidad del abdomen. Como dije, hay un montón de otros factores, pero en general, cualquier cosa que resulta en una bajada en el consumo de materia seca va a ser un riesgo para desplazamiento de abomaso. Entonces, imagino que todos ustedes pueden pensar en un montón de cosas que han visto en sus lecherías o los de sus clientes, que resulta en una bajada en el consumo de materia seca. Pero los básicos son que am, debemos tener alimentos siempre disponible para la vaca y acceso al alimento. Mencioné antes que en el oeste o en el este de los Estados Unidos tenemos más incidencia de desplazamiento de abomaso. Uno de los factores es la sobrepoblación. Entonces tenemos muchos más vacas por corral y eso es un límite a accesar em, o acceder al alimento. Entonces las vacas no pueden comer siempre. Otros factores de riesgo. La condición corporal más alto. Entonces, aquí tenemos fotos de vacas, de las más flacas. Eso es la calificación 1 hasta 5. 1 más flaca y 5 más gorda. Entonces, lo ideal es alrededor de 3.2, que es casi aquí. Em, Cuando tenemos vacas gordas, en las vacas secas o los que van a parir pronto, tienen mucho más riesgo de tener un desplazamiento de abomaso después del parto. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo de cetosis, tiene más riesgo de hígado engrasado, porque tiene más grasa disponible a movilizar. Y
no comen tanto, tienen más depresión en consumo de materia seca antes y también después del parto. Entonces, están limitando el consumo. Eso también puede causar citosis, pero también la cantidad, el tamaño de rumen, la panza, afecta también el riesgo de desplazamiento de abomazo, porque si la panza está enchicando, está más chiquito, el abomazo tiene más espacio para mover. Debemos pensar en desplazamiento de abomazo de un problema nutricional, pero también es un trastorno secundario. Muchas veces hay otro problema que empezó antes del desplazamiento de aromas. Entonces, como pueden ver aquí, había unos estudios aquí en Cornell, de VCN, y ellos encontraron em, que las vacas con cetosis tenían 12 veces más riesgo de tener un desplazamiento de abomazo en vez de las vacas sin cetosis. Los con mitritis o infección de útero tenían mucho más riesgo, 5 hasta casi 50 a veces más chance de tener un DA. Retención de placenta, 7 veces más. Hipocalcemia o fiebre de leche, 5 veces más chance de tener un desplazamiento de abomazo. Entonces, muy, pero muy importante, enfocamos en lo que de verdad causó desplazamiento de abomazo. En- entonces, vamos a hablar más ahora sobre cómo podemos diagnosticar una vaca con desplazamiento de abomazo. Principalmente, como dije, no están comiendo bien. Entonces, ahora tenemos muchísimos ranchos en nuestra zona que están usando collares o un sistema para monitorear actividad y rumiaciones. Eso ayuda mucho porque puede ver directamente después que hay una bajada de comer. Pero también, si no tiene este sistema disponible, es sobre la observación de las vacas cuando regresen de la sala de ordeña para ver si quién está comiendo y quién no. Entonces, principalmente es la bajada en consumo de alimentos. Eso obvio causa una bajada de leche también. Entonces, vamos a chequear a esta vaca y para decidir si ella tiene un DA, más riesgo si ella está fresca o recién parida. Y vamos a hacer un examen físico. La cosa más grave o necesario para diagnosticar es que escuchamos un sonido que en inglés digamos ping, más alta frecuencia. Aquí en esta zona, si está un desplazamiento a la izquierda o a la derecha, en esta zona podemos escuchar el sonido. Voy a mostrar un video de cómo puede diagnosticar y el sonido. Pero primero necesito compartir mi audio porque olvidé. Ok, ahora podemos escuchar. Entonces, este veterinario va a tocar al lado de la vaca y puede escuchar el sonido que hace.
Entonces, es lo mismo a la derecha o a la izquierda y unas personas dicen que el sonido es lo mismo de cuando una gotas de agua que está entrando una cubeta metálica o un bote metálica. Entonces, em, cuando chequeamos una vaca por el desplazamiento de agua más a la izquierda, es importante saber y a la derecha, es importante saber que hay otras cosas en el abdomen que puede causar el mismo sonido. Entonces, a la izquierda, la otra cosa que puede confundirnos es parte de arriba del rumen, porque el sonido está causado em, la, por el líquido que está tocando el gas que está producido por la fermentación. Usualmente en el rumen hay gas arriba, hay fibra aquí y hay líquido abajo. Pero si la vaca no está comiendo bien, como en caso de DA, no hay fibra aquí, entonces la gas está en contacto con el agua y puede causar el mismo sonido parecido aquí en el rumen. Entonces es importante también a usar un método para escuchar que el líquido en el abomazo. Entonces ponemos nuestra mano hacia parte abajo del abdomen y agitar muy fuerte hacia arriba para escuchar por el sonido de agua moviendo adentro. Y con el sonido, ubicación y otras señales podemos decidir que sí es un desplazamiento de abomazo. A la derecha es un poco diferente. Como dije antes, como les dije antes, a la derecha la vaca es una emergencia porque tiene más chance de cortar la circulación de sangre hasta la pared del abomazo. Entonces, la vaca está afectada más usualmente. Ella está deshidratada, a veces tiene latidos de corazón muy, pero muy altos, muy rápidos. Y en- podemos escuchar el sonido de ping am, en la misma zona, pero más anterior. Entonces, hay muchas otras cosas a la derecha en el abdomen, no solo el rumen. El rumen está a la izquierda. Entonces, a la derecha tenemos todos los intestinos, el colon, tenemos el útero, tenemos el recto y todos esos a veces tienen gas y pueden causar el mismo sonido. Entonces, para estar seguro que es de verdad em, un desplazamiento de abomazo, em, debemos escuchar este sonido de pin anterior de costilla nueva, 9, costilla 9, aquí. Las vacas tienen 13 costillas, entonces yo siempre cuento 13 hasta la 9 y si la 9 costilla anterior puedo escuchar el ping, yo sé que usualmente es un desplazamiento de abomazo. Otra cosa sobre el pronóstico. Sabemos que a veces la desplazamiento de abomazo a la derecha está muy grave, es muy grave. Entonces, ¿cómo vamos a decidir si debemos hacer cirugía o no? Sí, había estudios que vieron que las vacas con desplazamiento de abomazo a la derecha, que tenían en su examen físico latidos de corazón más de 100 latidos por minuto, tenían mucho menos chances de sobrevivir de los que tenían un latidos de corazón más bajo.
Entonces, ¿cuáles son las opciones para tratar la vaca? Las, hay diferentes opciones de cirugía, diferentes tipos de cirugía. No vamos a hablar muchísimos de cada uno, pero solo para que todos saben cuáles opciones son. Entonces, esos dos aquí son los de cirugía. En el pasado vimos más personas, más veterinarios haciendo esa cirugía, donde pon la vaca con boca arriba y cortamos aquí donde está la línea. Y el punto de toda esta cirugía es para poner una punta o muchas puntas am, en el abomazo para sujetarlo a- al abdomen para que no puede mover hacia adelante. Otro tipo de cirugía es más común ahora en esta zona, en muchos lugares, es cuando la vaca está a pie durante toda la cirugía y entra a la derecha y esta veterinaria está usando una manguera chiquitita, un tubito y con una aguja y está entrando en la pared del abomazo para sacar todo el gas que acumuló en el abomazo. Y eso es parte más común. Y después escuchamos el estómago hasta donde debe ser, aquí abajo a la derecha, y ponen puntas. Aquí a la derecha, eso es otro tipo más fácil que mucha gente usa más hoy en día, que se llama toggle en inglés. Eso es el implemento que usan. Es aguja muy grande em, y ponen estas puntas, pedazos de hilo, entre la aguja después de que empujan la aguja entre el interior del abomazo. Entonces la vaca está con boca arriba de vuelta y es una manera más fácil, pero con más riesgos a veces em, de, de corregir la- el problema. Otros tratamientos. Entonces, enfocando en la derecha el diapositivo, aquí, otra método que muchos ranchos han tratado, a veces con éxito, a veces no, es dar la vuelta completamente para que el abomazo regrese a su ubicación normal y dar mucha fibra a la vaca. Entonces, sin maíz, sin grano, soya, nada, solo heno, pasto a la vaca para ayudar a corregir problemas en la panza. Después de corregir de la ubicación del abomazo. La gran mayoría de vacas con ese tratamiento em, regresan a tener un desplazamiento de abomazo de nuevo, porque no hay nada para sujetar el abomazo a su lugar normal, abajo del abdomen. Entonces, yo he escuchado de lugares de eso es como tratan las vacas y tienen éxito, pero en general y en los estudios que habían hecho, eso no tiene mucho éxito por largo tiempo. También eso es muy, pero muy importante. Em, Necesitamos tratar em, la causa principal. Entonces, si ella tenía hipocalcemia, tenía cetosis o problemas con las instalaciones, debemos enfocar en qué causó todo el proceso de desplazamiento de abomazo al principio. Entonces,
dar fluidos, dar calcio, dar propilene glycol, dextrosa, dependiendo según el problema que causó, que inició em, el, el desplazamiento. Em, una cosa más sobre eso es, no hablemos mucho sobre parte de nutrición. Eso es clave, es bien importante con desplazamiento de agua maso. Y hay herramientas que em, tu nutricionista debe usar o puede usar para ver qué tan bueno es la dieta em, en respecto a los tamaños de particulares o de partes de, del maíz o cualquier cosa. Entonces, em, hay muchos cambios que podemos hacer en las dietas para ayudar en disminuir o bajar nivel de desplazamiento de aguamazo en nuestros rebaños. No hablamos de eso hoy, no soy nutrológica, pero es muy, pero muy importante este parte también. Entonces, ¿qué es el pronóstico después del desplazamiento de Abamasо a la izquierda? Estamos enfocando en la izquierda porque esos son mucho más comunes. En general, 10% de vacas que, sigo por los estudios, em, 10% de las vacas no quedan en el rebaño después de esta lactancia en que tenían el tratamiento en general. También había un estudio interesante en Canadá y ellos encontraron dos factores de riesgo em, de desecho de la vaca después de tratamiento por un DA. Entonces, encontraron que las vacas que no tienen cetosis durante el tratamiento por desplazamiento de abomazo, si no tenían cetosis, tenían más chance de ser vendidas o de morir. Entonces, eso es la probabilidad de quedar en el rebaño, entonces eso es menos probabilidad. Y las días después del tratamiento por DA. Entonces, aquí tenemos los que no tenían cetosis al principio y ellos salieron del rebaño más rápido. De esas sí tenían cetosis. Sabemos que los con cetosis sí las vacas con citosis tienen más riesgo de tener un desplazamiento de aguamazo, pero también tal vez los que tienen desplazamiento de aguamazo no por citosis o no relacionado a citosis, tienen otro problema más grave y em, no quedan en el rebaño por tanto tiempo. Con eso voy a decir muchísimas gracias por la oportunidad y podemos ver cuáles preguntas tienen. Tengan, gracias. Y aquí tengo mi información si hay más preguntas. Gracias.